Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a contar todas las noticias que están surgiendo. Todos los temas de los que vamos a hablar van a estar detallados en la descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a arrancar con unas palabras que ha dado Lance Stroll, piloto, ya sabemos, del equipo Aston Martin, que ha hablado de los progresos que se vienen próximos en este Gran Premio de Hungría que tendremos la próxima semana. En el momento en el que se está publicando este vídeo, dentro de 7 exactos días, vamos a tener el Gran Premio de Hungría y saldremos de dudas de si estas mejoras que van a llegar de Aston Martin, que tanto hype están metiendo incluso desde el propio Gran Premio de España, tenemos que retrocedernos 3 grandes premios atrás, que fue la primera vez que mencionó Alonso al respecto sobre estas mejoras, y ya empezamos a destacar de a ver qué es lo que viene, pero que sea Alonso quien está mostrando optimismo con estas mejoras es extraño porque es algo que no había hecho nunca en el pasado. Desde ese Gran Premio de España se lleva hablando, se ha ido sabiendo alguna que otra información, sabemos los pasos que ha ido dando Aston Martin, además sobre todo en el pasado Gran Premio de Silverstone, con un alerón delantero flexible que está al nivel de sus máximos contrincantes, con un coche que encontró un balance más correcto, que era algo que le estaba faltando a Aston Martin desde que a ellos les prohibieron el alerón delantero flexible, pero como ahora se permite, pues lo han introducido y han encontrado de nuevo ese balance. Sabemos el ejemplo de los rivales, especialmente de Mercedes, que es el más reciente, que con la introducción de ese alerón delantero flexible, con la llegada de un balance más mantenido, por así decirlo, en el monoplaza, han sido capaces de conseguir ir mejorando el coche de una forma más sencilla y hasta el punto de que son los últimos 2 ganadores de un Gran Premio. Además, cada piloto ha sido capaz de conseguirlo. Sabemos todo esto que estamos hablando acerca de las mejoras que se vienen de Aston Martin. Ayer, por ejemplo, os trajimos unas palabras del propio Fernando Alonso hablando acerca de que espera una sorpresa positiva. Se está mostrando muchísimo optimismo, lo que estamos viendo, además con las hechos recientes. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos, saldremos de dudas dentro de una semana. Yo no quiero generar una falsa expectativa. Ahora bien, la verdad que esta explicación que ha dado Lance Stroll me ha gustado bastante, en el hecho de, lo primero que va a contar en estas palabras que vamos a leer Lance Stroll, habla de que sienten al final envidia de lo que está consiguiendo hacer McLaren y Mercedes ahora mismo, peleando por victorias y por podios, que es una posición en la que ellos estaban, no por victorias, el año pasado no estaban peleando por victorias, pero es una posición en la que ellos estaban a principios del año pasado, que era ser el segundo equipo, ser justo detrás de Red Bull. Estaban por delante de estos equipos que ahora sí están peleando por victorias gracias a que también Red Bull ya no tiene tanto dominio, y estaban ellos por delante y ahora han sido superados. Entonces, que sienten esa envidia, quieren volver ahí, pero claro, las mejoras que han ido introduciendo este último año sobre todo no han funcionado desde Canadá, bueno, iba a decir desde Canadá 2023, pero realmente desde el coche que empezó en la MR23, que eso sí funcionó, a partir de ahí todo lo que han traído no ha sido positivo. Ha tenido algún beneficio, pero más cosas negativas, y sobre todo no han sido capaces de estar en una mejor posición. Ahora, y por este motivo es por el que es lógico, y yo lo veo mucho en los comentarios cuando hablamos de esto, de gente que no confía en esas mejoras de Hungría. Yo no os estoy diciendo, repito, que confiemos en esas mejoras. Yo digo lo que está ocurriendo y es algo lógico, por supuesto, porque no ha funcionado. Ahora bien, en este caso, lo que comenta Lance Stroll sobre esto y sobre estos 12 meses que llevan introduciendo cosas que no están funcionando, lo que comenta en este caso el canadiense es una vez más incidiendo en que entienden los problemas, que han entendido qué es lo que estaba fallando. Silverstone es una buena representación de que de verdad se han entendido, pero obviamente hay que comprobarlo cuando lleguen las mejoras de las que están hablando, que ya es el paso para corregir los pasos negativos que se han estado dando. Veremos cuando se dé ese el caso, que eso es la próxima semana, pero que de verdad han entendido qué camino tomaron, por qué ese camino con el desarrollo del coche desde la MR23 e incluso en la MR24 acabó siendo negativo, qué es lo que provocaba que esos cambios fuesen negativos y qué cambios, encima incluso podríamos intuir cambios radicales, se podrían estar hablando aquí en este sentido, porque hablan de cambios de filosofía del propio coche para ahora sí poder estar en una mejor posición. Estuvimos ahí a principios del año pasado, aquí habla de lo que os he comentado de McLaren y Mercedes, de pelear por victorias. No creo que estuviéramos del todo ahí, no estábamos en una posición de ganar carreras el año pasado, pero teníamos un
coche rápido para algunos podios y muchos top 5 y cosas así. Hasta el propio Stroll conseguía, no sé, recuerdo Australia, que hizo un cuarto puesto fácilmente. Creo que al final tomamos una dirección un poco equivocada en términos de filosofía de desarrollo. Fuimos por el camino equivocado y poco a poco nos hemos ido dando cuenta cada vez más. Ahora se trata de cambiar el camino y luego darle tiempo para que se desarrolle y vuelva a ser bueno yendo por un camino diferente. Hemos explorado mucho y hemos hecho muchas pruebas aerodinámicas en los últimos 12 meses, pero con cada mejora que hemos traído no hemos visto el beneficio que esperábamos ver el último año. Creo que hemos aprendido mucho y ahora estamos realmente tratando de ejecutar, solucionar el problema y hacer el coche mucho más rápido. Que lo único a comentaros ya para finalizar sobre Aston Martin es que hay una pregunta que ha llegado a salir en algún comentario de mis vídeos también que creo que tiene bastante sentido de... Si ahora ellos hablan muy positivo y demás, luego la información que había, que esto es de Carlos Miqueros, lo hemos contado en el canal, que en septiembre va a haber un cambio radical, ahí sí, cambio grande de filosofía del monoplaza, ¿qué sentido tiene? Y yo, sinceramente, os digo que no tiene sentido, o sea, no tiene mucho sentido el hecho de si esto acaba funcionando, luego cambiarlo radicalmente. No tiene sentido si no acaba funcionando, pero si no funciona esto y ya estás pensando en un cambio radical, no tiene sentido que aun con todas esas traigas el nuevo coche, por mucho que a lo mejor incluso te pueda dar un beneficio para estas carreras. Veremos qué es lo que habla. Han hablado de estos cambios de cambio de filosofía, quizá es un paso intermedio en lo que comentaba Carlos Miquel, porque él hablaba de un desarrollo aquí y un cambio radical de filosofía a partir de septiembre aproximadamente. Quizá esto es un paso intermedio en lo actual y lo que van a ir. Así que bueno, veremos qué es lo que se acaba ocurriendo. Otro equipo que en este caso, solo las últimas mejoras que han introducido no le está funcionando, es el caso de Red Bull, que lo hemos visto que han perdido el dominio, porque el dominio no es que lo tuvieran el año pasado y este año se lo hayan recortado y bueno, pues podría tener sentido que de año a año te puedan los rivales recortar, sino que ha sido durante la propia temporada. Empezamos con un Red Bull, en Bahrein consiguió tener una mayor ventaja que la que tuvo en Bahrein de 2023 contra Alonso, en este caso Verstappen contra Sainz, es decir, contra el primer no Red Bull, pero poco a poco se les ha ido recortando hasta el punto de que actualmente no tienen el mejor coche. Verstappen ha ganado la gran mayoría de las carreras aún así, pero no están teniendo el mejor coche, siendo en alguna ocasión Mercedes quien tenía el mejor coche y en la gran mayoría McLaren quien lo ha conseguido tener, con la excepción de Mónaco que lo tuvo Ferrari. Pero en este caso el punto está, además es curioso que Red Bull ha ido introduciendo novedades también en estas últimas carreras, no es que estén parados y por eso les han acabado alcanzando. Hubo novedades en Imola, hubo novedades en España y las va a haber en Hungría. Y en el caso de Verstappen lo que comenta es que se niega a creer que vaya a ser así siempre, es decir, puede ocurrirte que haya algunas actualizaciones que no funcionen, es algo lógico por supuesto, pero se niega a creer que no vaya a funcionar nada más y no vayan a poder, porque si es en este nivel obviamente, incluso dejarían de pelear por victorias, así que él en este caso se niega a creer eso porque sabe que todo el mundo dentro de Milton Keynes también está trabajando muy duro. Me niego a creer porque entonces te vuelves perezoso. Confío en que todo el mundo dentro de la fábrica siempre están empujando a tope para tratar de aportar un poco de rendimiento al coche, pero está claro que hay mucha gente inteligente en el mundo en otros equipos que también están haciendo lo mismo. Y continúa en este caso Verstappen, le preguntan algo que me parece bastante interesante y es si les puede estar o si les está perjudicando el hecho de tener menos horas de túnel de viento. Porque recordemos que una cosa que llegó en 2021 con el reglamento financiero y luego ya a partir de 2022 se limitó también las horas de desarrollo, las horas de túnel de viento que pueden tener los equipos, siendo el primer equipo en el Mundial de Constructores quien menos horas de túnel de viento tiene, el segundo tiene un pelín menos y hay un reset, por así decirlo, a mitad de temporada. En el comienzo de mitad de temporada, quien menos horas de túnel de viento era Red Bull, luego Mercedes, luego Ferrari, luego McLaren, etcétera, etcétera. Ahora mismo, desde que entramos en julio, es Red Bull, luego Ferrari, que esto les puede venir muy mal a los dos además, porque les ha recortado la diferencia, McLaren, que sería el siguiente, y luego Mercedes. Ha habido ese reset porque a mitad de temporada lo hay. Pero Red Bull se mantiene como el equipo que menos horas de túnel de viento puede utilizar. Al final es indiferente si McLaren ahora tiene un pelín menos o Mercedes tiene un pelín más. En este caso, sobre todo, está en desventaja contra los rivales. Se ha preguntado sobre esto, porque claro, el objetivo de
esta diferenciación que había era sobre todo para si hay un dominio muy aplastante como el que tuvo Red Bull, que puedan alcanzarles, pero si ya están alcanzados, le preguntan si considera que debería de reajustarse, quizá llegado hasta este punto, que lo que él dice es, a ver, pues desde una perspectiva en el que eres el primero, siempre va, incluso cuando estás dominando, siempre vas a decir que no es justo, y desde luego las 9 otras perspectivas en las que no vas ganando, pues vas a pensar que es justo. Es algo que se acordó, es algo que todos los equipos estuvieron de acuerdo, así que es algo en lo que no se va a quejar. Naturalmente ayudaría siempre tener más tiempo, pero así son las reglas para intentar frenar al equipo ganador. Honestamente, cuando eres los que persiguen, estás feliz de que sea así, y por supuesto, cuando eres de los que lideran, luego te están alcanzando durante la temporada, naturalmente lo miras como si no fuera lo que quieres. Pero es así como están escritas las reglas, todo el mundo está de acuerdo y hay que aceptarlo. Y al igual que Red Bull, otro equipo que está pasando por horas débiles es Ferrari. Que Ferrari es ahora mismo el segundo equipo que menos horas de túnel de viento tiene, pero vamos, que aquí deciros aún así que Mercedes era el segundo equipo que menos horas de túnel de viento tenía, empezó por detrás de Ferrari, los ha igualado. Quiero decir que es indiferente al final la diferencia. Se nota bastante. Red Bull tiene 20 horas menos de desarrollo que Ferrari, Ferrari tiene 20 horas menos que McLaren, pero claro, ya McLaren tiene 40 más que Red Bull, y luego McLaren tiene 20 horas menos de túnel de viento que las que tiene Mercedes, pero es que Mercedes tiene 60 más que Red Bull. Bueno, sí que se puede llegar a notar, pero vamos, que se puede conseguir trabajar, por supuesto, con las horas de túnel de viento que tienen. Lo más importante es hacerlo bien. Ahora, el punto negativo que tiene Ferrari es que, aparte de que las mejoras que han ido trayendo no han dado el rendimiento en pista que ellos esperaban, el punto negativo sobre todo es que no se lo está dando porque ha aparecido, entre otros factores, porque ha aparecido porpoising. Recordad que en el último Gran Premio tuvieron que utilizar la especificación antigua porque tenía un poco menos de porpoising, que no es que lo solucionase, si ya las mejoras de Imola les apareció, pero es que las de España lo ha incrementado. El punto negativo de este porpoising que comenta Frederick va a ser que les ha vuelto a aparecer, porque recordemos que después de 2022 ese problema parecía solucionado. ¿Cómo ha vuelto a aparecer? Pues si os lo preguntáis. El punto está en que en 2023 se pusieron una normativa de que el coche tenía que ir un pelín más elevado para que así no hubiese ningún problema. Ahora bien, el punto está en que si conseguías solucionarlo, podías ir bajando el coche y eso es lo que fue ocurriendo. Ya tenemos una altura de los coches casi lo más mínimo posible. Es más, se está viendo un Mercedes normalmente yendo muy bajo, pero en este caso la gran mayoría ha conseguido solucionar ya ese problema de porpoising, pero en algunos está volviendo a aparecer porque si desarrollas mucho el suelo generando otra vez más carga aerodinámica, el efecto suelo te hace saltar. Es algo lógico, es algo natural de ese efecto suelo que tienen estos coches. Entonces llega un punto en el que generando tanta carga aerodinámica o intentando generar tanta carga aerodinámica del suelo, en el caso de Ferrari, les está haciendo saltar. Y el problema hay un problema que es que, primero, no les está apareciendo en el túnel de viento, es decir, no saben con exactitud dónde está el problema. Esto lo comenta Frederick Vasseur. Pueden intuir dónde está, pero es que las únicas pruebas que pueden hacer es en pista, entonces no pueden identificarlo en Maranello, tienen que esperarse a los propios grandes premios para hacer comprobaciones e intentar identificar dónde está, qué les está generando sobre todo el problema ahora mismo del porpoising, y luego hay uno más y dice que es que aún encontrándolo la solución no es sencilla. Bueno, aquí voy yo a decir también una cosa, y esto sí que lo llega a mencionar un poco Vasseur, ahora lo veremos en las palabras que dice, pero a ver, hay una solución sencilla para el problema del porpoising. Levantas el coche. Ahora bien, claro, levantando el coche pierdes rendimiento. Entonces no quieren eso, ¿no? Prefieren incluso hasta tener el porpoising con el punto negativo que te puede tener de te sobrecalientan los neumáticos, el piloto está incómodo, por supuesto, sobrecalentando los neumáticos degradan más, pero aún así prefieres incluso eso a perder rendimiento que perderías en sí en velocidad si tienes que levantar el coche. Así que veremos qué es lo que acaba consiguiendo hacer Ferrari si encuentran la solución. No existe un patrón claro en lo que se produzcan los rebotes. Los puntos de activación pueden ser mínimos y, por desgracia, tampoco se pueden simular en el túnel de viento, así que es increíblemente difícil averiguar dónde están los puntos fuertes y débiles. Es una decisión difícil para el equipo porque ya sabes que estás renunciando a algo, pero este experimento era necesario. En el caso de Silverstone está aquí hablando. A pesar de todos los datos, es difícil averiguar exactamente de qué parte del suelo del coche
coche favorece al rebote. Hay soluciones que cuestan tiempo por vuelta. Nosotros podemos dar una solución que no cueste ese tiempo. Solo tendremos que usar lo que tenemos para la próxima carrera. Y aquí luego le preguntan que si están preocupados a que McLaren ya está a solo 7 puntos en el Mundial de Constructores y dice, no miro a los demás. Tenemos que volver a ponernos en una posición como en Imola o en Monte Carlo y ser capaces de luchar por las poles y las victorias. Todavía quedan 12 carreras, es casi un campeonato entero y aún podemos hacer mucho. Que yo aquí lo único que añadiría es que en Imola realmente no estaban en esa pelea por la victoria. En Imola les supera obviamente Norris, les supera obviamente Verstappen y superan ellos a Mercedes porque todavía no habían conseguido dar el paso adelante contra ellos. Si no, no hubiera sido el caso. Y con Piastri también salen por delante porque Piastri tiene una sanción. Si no, Piastri había clasificado también por delante. Lo único que comentaros ya de aquí, finalizamos con el tema de Ferrari, pero nos vamos a ir ya al mercado de pilotos, que va a ser de lo último que vamos a hablar en este vídeo, porque ha dado unas palabras David Coulthard que sobre todo os las traigo porque quiero saber vuestra opinión sobre ellos. El ex piloto de Fórmula 1 ha recomendado a Carlos Sainz qué hacer en un futuro, en un momento que ya sabemos tan complejo del piloto madrileño, en el que no avanza en su futuro, pero porque ha vuelto a surgir una mínima opción en Mercedes, lo ha detenido todo, ya sabemos que lo detuvo todo después lo de Alpine, ya os lo hemos explicado, hay un vídeo en el que creo que lo explicamos bastante bien qué es lo que ocurre ahora mismo con la situación de Carlos Sainz. Independientemente de ello, David Coulthard le ha recomendado qué hacer. Y la recomendación es quedarse en Ferrari. ¿Cómo que quedarse en Ferrari? Quizá muchos de vosotros estáis preguntando. Pues quedarse en Ferrari como tercer piloto. Ahora os explico mi punto de vista y quiero saber el vuestro, pero esto es lo que ha dicho David Coulthard. Williams dijo que lo quería. Audi obviamente lo quiere junto a Nico Hülkenberg, pero en realidad creo que Carlos haría mejor en decirle a Ferrari, vale, seré vuestro piloto reserva los próximos 2 años, porque te puedes imaginar que Luis no hará un tercer año. Tendría 2 años libres para ponerse en forma, tomarse un pequeño descanso mental en la Fórmula 1 y luego, a los 32 años, podría llegar con un coche de desarrollado junto a Luis y Charles y hacerse cargo de nuevo. Podría ganarle el título, puede ganar un título con Alpine en los próximos 3 años, puede ganarlo con Williams en los próximos 3 años, puede hacerlo con Audi en los próximos 3 años. Habría que decir que no. Obviamente, si lo miramos desde esta perspectiva, obviamente no va a ganar o no se espera, salvo una sorpresa mayúscula, que con ninguno de estos 3 equipos pueda pelearlo. Y quitando de la ecuación de si al final hay opciones en Mercedes o no, obviamente si te tienes que ir a uno de estos, tienes más opciones aunque quedándote en Ferrari dentro de 3 años. Pero aquí hay una cosa a decir. Para empezar, no creo que Hamilton haga más de 2 años en Ferrari. Hamilton tiene un contrato de 3 años de por sí, si se ha contado esta misma semana. Entiendo que las palabras de Coulthard que están saliendo ahora son más antiguas que cuando se ha desvelado la duración del contrato de Hamilton, pero el contrato de Hamilton son 3 años, no se va a ir obviamente en 2 y va a poder volver Carlos Sainz en ese sentido. Luego está, en el pasado sí que había algunos pilotos más que sí que se quedaban como tercer piloto, como piloto reserva, pero realmente eso es entendible. Voy a poner un ejemplo español porque me vale lo mismo. Es entendible con un Pedro de la Rosa. Un Pedro de la Rosa, pues que era un piloto, pues oye, no está mal, cumplidor y demás, pero no era de los mejores de la parrilla ya de por sí en su año. Carlos sí es de los mejores de la parrilla, Carlos sí es de los mejor valorados y obviamente en Alpine no va a ganar, obviamente en Williams no va a ganar, por lo menos en el 25, en el 26 puede haber un cambio que te puede sorprender alguno, no sería lo lógico, pero bueno, obviamente no te va a ganar. Pero es que es mejor lucirte en la Fórmula 1 que estar como reserva, esperar 2 años a ver si a Hamilton le da por retirarse y volver a un hueco que no tienes asegurado por mucho que seas piloto reserva. Si te hubiesen asegurado los pilotos reserva subir al hueco si se queda un asiento libre, pues no tendríamos a los pilotos que hoy en día tenemos en muchas ocasiones. Así que yo desde luego no le vería ni un solo sentido a quedarse en Ferrari como piloto reserva en este caso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión sobre estas palabras que ha dado David Coulthard. Y sobre mercado de pilotos lo que os queremos hablar también es de un Valtteri Bottas que está siendo perjudicado por Carlos Sainz. Es uno de los más pilotos que están siendo perjudicados porque por ahora Williams, que ha reactivado en teoría negociaciones
conversaciones con Bottas, pero bueno, más o menos están también ahí un poco parados. Tanto Williams como Audi, como Alpine, que son al final los asientos a los que opta en este caso Valtteri Bottas, está esperando, ¿no? Y es que esto al final es lo que ha vuelto a decir, ya lo han dicho muchos pilotos y es medio lo que dice, no llega a mencionar en este caso Bottas a Sainz, pero es que al final lo que primero que dice en una entrevista que ha dado acerca de su futuro es que él tiene claro dónde quiere ir. Que si tengo mi prioridad, absolutamente. Tengo mi prioridad y mi orden, que no te puedo decir, pero para mí está bastante claro. Ahora bien, está bastante claro, ¿por qué no firmas ya para ellos? ¿No? Es lo que le han preguntado y al final lo que viene a decir es que está esperando porque por ahora están los equipos esperando. Porque otro tiene que decidir primero dónde va. En este caso, Carlos Sainz. Y eso va a decidir lo que es posible, cómo se va a desarrollar. Además, en este caso, luego para finalizar a Bottas le preguntan si no existe el temor de quedarse sin asiento. Yo personalmente ya hemos hecho un poco este análisis y creo que de los pilotos que se van a quedar sin asiento, Bottas es el que más posiblemente va a conseguir conservarlo. Hay 2 pilotos mínimo que se van a quedar sin asiento, que es el de Oliver Behrmann, así que hay un piloto que se queda sin hueco, y luego el de Kimi Antonelli, que damos todos por hechos que se subirá. Siendo así, si hay 2 pilotos que se van, uno es Sargent seguramente, y yo creo que el otro es Magnussen, y Bottas podría encontrar un hueco donde quede el otro hueco de la parrilla, ya ir distribuyéndose. Luego está el hecho de si Doohan puede llegar, dependiendo de lo que haga Sainz y lo que quiera luego hacer Alpine. Si Sainz no recala en Alpine, pues a lo mejor pueden subir a Doohan, eso es otro piloto menos. Y si otro equipo quisiera otro rookie, ya ahí se queda sin hueco. Por supuesto, en este caso Bottas, pero yo creo que sí que se quedará. A él le preguntan y él dice que obviamente pues ese temor puede llegar a existir. Siempre existe peligro, pero sigo confiando en que estaré aquí el próximo año en uno de los asientos. Pero obviamente en este deporte hasta que no se firma nada está confirmado. Siempre se puede tener conversaciones y demás, pero hasta que el bolígrafo no toca el papel, nada está confirmado. Así que también hay ese elemento, pero no hay demasiada preocupación basándome, al menos desde mi punto de vista, en donde estamos. Lo último a comentar y ya finalizamos de por todas es hablaros acerca del contrato del Gran Premio de Bélgica. Llevamos mucho tiempo sin hablar de circuitos porque no estaba viendo novedades. Bueno, hablamos durante esta semana de los circuitos que tienen el formato al sprint para el próximo año. Bélgica es uno de ellos, pero como el calendario ya está confirmado para 2025, no está habiendo muchas novedades. En el caso del Gran Premio de Bélgica, tienen confirmada su continuación en el 25, van a estar formando parte del calendario nuevamente, pero no se sabe más allá de qué es lo que pasará con Bélgica porque no tiene contrato. Es un histórico, pero es uno de esos circuitos que podrían entrar en un sistema rotatorio que es el que busca hacer la Fórmula 1 para 2026. Los circuitos europeos que no están confirmados, es el caso, por ejemplo, del propio Gran Premio de España, que sí que lo está, Silverstone lo está, Austria lo está. Hay varios circuitos que sí que están confirmados, pero hay otros que no, y esos muy posiblemente la gran mayoría entrarán en un sistema rotatorio en el que algunos años están y otros no. En el caso de Bélgica, y después de varios años con bastantes dificultades para mantenerse en el calendario pese a ser un histórico, en 2022 no estaba clara su continuidad en 2023 y no fue hasta finales que se supo. Luego en el 23 se acabó confirmando rápidamente también para el 24 y ya durante el 24, antes de llegar siquiera, se ha confirmado para el 25 por confirmarse también el calendario. Pero ha pasado unos años de bastantes dudas y confirman desde los organizadores del Gran Premio de Bélgica que están ya en negociaciones para conseguir un contrato plurianual y sin rotación interesante. O sea, es lo que están negociando con la Fórmula 1 para más allá de 2026, para tener futuro asegurado y además todos los años, es decir, no entrar en ese sistema rotatorio, que ojalá sea así, porque además Spa está trabajando bastante en conseguir reformar muchas instalaciones. Se ha reformado Rus para conseguir también, sobre todo, mejorar la seguridad en esa curva, y se está remodelando el circuito. Incluso había bastantes obras recientemente. Y cuando se corrieron las 24 horas de Spa en el WEC, en el Mundial de Resistencia, hubo algunos problemas debido a estas obras en las alrededores, en las autopistas, para poder acceder al circuito, aunque en este caso para la Fórmula 1, que recordemos que es dentro de 2 semanas, han confirmado que en ese caso estará solucionado. Pero bueno, que están trabajando bastante con esta carta, por así decirlo, de todas las reformas que están haciendo, es con lo que quieren conseguir ese hueco permanente en la Fórmula 1 y ojalá sea. Yo el
el sistema rotatorio lo veo bien para que regresen algunos históricos que hemos ido perdiendo y para tener una variedad que por supuesto también siempre está bien, pero hay algunos que tienen que ser fijos y Spa tiene que ser uno de esos fijos. Yo siempre os he dicho que Silverstone, Spa, Monza y Mónaco, en Europa estoy diciendo, tienen que ser sí o sí fijos. Así que habiendo contado todo esto, eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Si te ha gustado, deja tu me gusta. Te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y por supuesto te puedes suscribir y nos vemos en el próximo.